¿Qué tipo de servicio de transporte utiliza, además del transporte público? Puede ser Didi, Uber o taxi de sitio. ¿Y en qué ocasiones los utiliza? Didi, y solamente lo utilizo cuando salgo a la plaza o cuando voy a ver a mi novio. Segunda pregunta, ¿cuál es su experiencia al hacer uso de este tipo de transporte? Bueno, me gusta usar más Didi que Uber. Okay. Tercer pregunta, en cuanto a costos entre Uber, Didi o taxi de sitio, ¿cuál considera que ofrece un costo adecuado al servicio que ofrecen y por qué? Pues uso más Didi porque ese sí cobra lo que dice. Y Uber no sé por qué siempre lo manda por las casetas y siempre me genera cargo adicional por lo mismo. ¿Y los taxis? No uso taxis. Pues no me dan confianza. Me da más confianza las plataformas. Okay. Cuarta pregunta, ¿conoce los reglamentos o códigos que utilizan los Uber, Didi o taxi de sitio para operar en México? Y si es así, ¿puede mencionar alguno? No, no conozco ninguno. Quinta pregunta, ¿qué opina sobre la seguridad que se ofrece en este tipo de transporte? Me parece buena porque puedes compartir el viaje y te van rastreando. Okay. Sexta pregunta, ¿qué opina sobre la manera en que operan los taxis y los servicios de aplicación de Uber y Didi en el aeropuerto de la Ciudad de México? Creo que los aeropuertos no se pueden meter los Didis, ¿no? Ni los Uber. Pues me parece un abuso porque te cobran tarifas excesivas por lo mismo. Muchas gracias, señorita. Pregunta uno. ¿Qué tipo de servicio de transporte utiliza además del transporte público? Puede ser Uber, Didi o taxi de sitio. ¿Y en qué ocasiones utiliza este tipo de transporte? Utilizo Uber y normalmente para ir y venir del trabajo. Ok. Pregunta 2. ¿Cuál es su experiencia al hacer uso de este tipo de transporte? Bueno, la verdad es que nunca he tenido algún tipo de percance o por el estilo. La atención siempre ha sido pues muy buena. Ok. Pregunta 3. En cuanto a los costos entre Uber, Didi o taxi de sitio, ¿cuál considera que ofrecen un costo adecuado al servicio que ofrecen y por qué? La verdad es que creo que ha habido muchos cambios en temas de tarifas. No he viajado en taxi de sitio, pero sí se nota una diferencia en los precios que hay entre Uber y Didi, siendo que a veces he usado Didi. Y vaya, creo que actualmente no cubre el precio que hay actualmente con lo que ofrece. Antes en un Uber, un Didi te ofrecían agua, el servicio era un poco más impecable. Y ahora creo que hay una disparidad alta entre el precio y pues lo que te ofrecen, ¿no? Muy bien. Cuarta pregunta. ¿Conoce los reglamentos o códigos que utilizan los Uber, Didi o taxi de sitio para poder operar en México? Y si es así, ¿podría mencionar alguno? No, la verdad es que desconozco los lineamientos. De acuerdo. Pregunta 5. ¿Qué opina sobre la seguridad que se ofrece en este tipo de transporte? Creo que se ha ido mejorando. Eh, la plataforma ha ido ofreciendo diferentes funcionalidades nuevas para poder sentirse uno más seguro, compartir el viaje, temas de localización, etcétera, de grabar el viaje. Eh, vaya, creo que el riesgo siempre es latente, pero creo que sí han apostado un poco para poder bajar ese riesgo. De acuerdo. Preguntas 6. ¿Qué opinas sobre la manera en que operan los taxis y los servicios de aplicación de Uber o Didi en el aeropuerto de la Ciudad de México? La verdad es que no he tenido mucha experiencia en eso, siempre he llegado en auto cuando viajo en avión. Eh, creo que en ese tipo de lugares, aunque no está tan marcado como en otros estados, ¿no? Sí existe esa rivalidad y creo que pues puede llegar a ser difícil en específico contratar un taxi de plataforma, ¿no? Para salir del aeropuerto. Entiendo que hubo algún cierto de problemas antes, ahora actualmente ya pueden entrar sin problemas los autos de plataforma, pero vaya, creo que entiendo la rivalidad que hay, ¿no? Creo que deberían de usarlo más para un tema de mejorar el servicio tanto de taxi como de plataforma para poder llegar a una competencia más sana, ¿no? Entre los dos tipos de servicio. De acuerdo. Muchas gracias.
Primera pregunta, ¿qué tipo de servicio de transporte utiliza además de transporte público? Puede ser Uber, Didi o taxi, ¿y en qué ocasiones lo utiliza? Taxi. Ok. ¿Cuál es su experiencia al hacer uso de este tipo de transporte? Pues es buen servicio. Ok. En cuanto a los costos entre Uber, Didi o taxi de sitio, ¿cuál considera que ofrece un costo adecuado al servicio que ofrecen y por qué? Didi, porque es más barato Ok. y buen servicio. Ok. ¿Conoce los reglamentos o códigos que utilizan Uber, Didi o taxi de sitio para operar en México? Y si es así, ¿podría mencionar alguno? No los conozco. Ok. ¿Qué opina sobre la seguridad que se ofrece en este tipo de transporte? Es más seguro. Ok. ¿Qué opina sobre la manera en que operan los taxis y servicios por aplicación de Uber y Didi en el aeropuerto de la Ciudad de México? No sé. Bueno, gracias. Primera pregunta, ¿qué tipo de servicio de transporte utiliza además del transporte público? Puede ser Didi, Uber o taxi de sitio, ¿y en qué ocasiones los utiliza? De sitio. Ok. ¿Cuál es su experiencia al hacer uso de este tipo de transporte? Que sea la mejor. Ok. En cuanto a los costos entre Uber, Didi o taxi de sitio, ¿cuál considera que ofrecen un costo adecuado al servicio que ofrecen y por qué? El Didi. Ok. ¿Y por qué considera que tienen un buen costo? Porque es el mejor servicio. Ok. ¿Conoce los reglamentos o códigos que utilizan los Uber, Didi o taxi de sitio para operar en México? Y si es así, ¿podría mencionar alguno? No. Ok. ¿Qué opina sobre la seguridad que se ofrece en este tipo de transporte? mm, que hay más seguridad. Ok. ¿Qué opina sobre la manera en que operan los taxis y los servicios por aplicación de Uber y Didi en el aeropuerto de la Ciudad de México? Que es el mejor. Ok, muchas gracias.